A veces, crecer es aprender a mirar de nuevo todo lo que fuimos. A veces, contar una historia es el acto más valiente que alguien puede hacer, sobre todo cuando esa historia nos atraviesa por dentro. Hoy, en este episodio de Kintsugi Podcast, nos acompaña no solo una cineasta, ni una madre, ni una mujer creadora. Nos acompaña una persona que ha aprendido a sostener el dolor con la misma delicadeza con la que sostiene una cámara. Daniela ha mirado de frente heridas propias y ajenas y ha encontrado en el acto de narrar una manera de no soltarse. No siempre fue fácil, a veces dolió. Pero en medio de las pausas, las dudas y las pérdidas, también descubrió belleza, no la belleza perfecta, sino esa que aparece cuando algo roto empieza a remarse desde el amor. Hoy no venimos a hablar solo de cine, sino de lo que pasa antes, del silencio, de las preguntas, del miedo y de la transformación, de cómo se aprende a vivir sabiendo que nada está del todo resuelto. Porque quizás, como en sus documentales, la vida de Daniela también se trata de hacer espacio para lo incómodo, para lo real, para lo que aún no tiene forma, pero sí sentido. Bienvenidos al cuarto episodio de Kintsugi Podcast. Hoy estamos con Dani, una persona que admiro, quiero mucho, fue mi profe el semestre pasado. Y no, profe, muchas gracias por acompañarme en nuestro cuarto episodio. Estoy, como se lo digo a todos los invitados, estoy demasiado feliz de tenerte aquí. Cada uno es un maestro de mi vida en muchos aspectos y espero que disfrutes esta entrevista como la he disfrutado con cada uno de los invitados. No, Sari, muchísimas gracias. Qué gran introducción, qué texto tan bello. Gracias. De verdad que me siento muy honrada de escuchar estas palabras y de estar aquí sentada contigo. Muchas gracias por tu invitación y muy honrada, muy orgullosa de hacer parte de tu podcast, de tu proyecto que nace como un sueño, que me lo contaste en algún momento y verlo materializado, pues como que me llena de orgullo. Bueno, muchas gracias, profe. Eh, a mí me gustaría saber, y siempre en las entrevistas me voy como al yo interior, saber quién es esa persona que hay detrás de el celular, este micrófono, que bueno, ustedes escuchan en sus casas, en el carro, en el trabajo, y queremos saber más como de tu vida personal. Eh, ¿Cómo era esa niña, Daniela, en el pasado? ¿La escuchas? ¿Te sigue guiando hoy en el presente? Bueno, Daniela en el pasado era una niña muy independiente, muy independiente, muy proactiva y muy decidida y con mucha determinación a vivir su vida como a su manera. Yo soy hija de un papá y una mamá muy jóvenes. Ellos me tuvieron cuando mi mamá tenía 18 años y mi papá unos 23 años. Y eso hizo que yo creciera como muy sola. Al cuidado siempre de personas ajenas a mi familia o de mis abuelas, ¿cierto? Y yo crecí como tomando decisiones desde muy temprana edad. Eh, También era una niña tímida, pero al mismo tiempo era una niña con muchos y muchas amigas y amigos. Me encantaba salir a jugar, recuerdo como mucho la calle, correr, sudar, ensuciarse, aporrearse, reírse. Digamos que en esa independencia también adquirí como mucha calle, mucho ir por ejemplo, al centro desde muy pequeña, moverme en transporte público desde muy pequeña. Y aunque mis padres, digamos que estaban trabajando y haciendo pues como todo para que saliéramos adelante. Ellos eran separados, pero los dos fueron como muy presentes en mi vida. También había una relación como de mucho amor con ellos. Así un poco como que recuerdo mi infancia, me encanta porque me llené de imágenes de una, Sí. como de esa calle, de ese jugar, de ese ser feliz, aunque alrededor no todo estuviera bien. ¿Qué situación de el pasado cuando fuiste niña te marcó? Uy, yo creo que haber dejado la casa de mi mamá para irme a vivir con mi papá y mi abuela, yo recuerdo mucho el día que dejé la casa de mi mamá, yo tenía 11 años, em,
había tenido una discusión con mi mamá y por un malentendido yo resulté viviendo con mi papá, amando mucho a mi papá, pero yo quería seguir viviendo con mi mamá. Sin embargo, mi mamá, y hoy hemos hablado de eso, le daba mucho susto que yo pasaba mucho tiempo sola y que a ella le daba miedo que yo, pues con el paso de los años, como creciendo sola en la casa, pues me pasara algo, y ella no iba a estar ahí para cuidarme, sino otras personas. Eh, y, y ella decía pues como que era lo mejor para mí, pero para mí fue un momento tan duro, yo lo Fue recuerdo muy como algo difícil. que me marcó Ujú. tanto porque yo cambié completamente de barrio incluso, yo vivía en San Antonio de Prado, que es al sur de la ciudad, que es un corregimiento Ujú. incluso, que queda más allá de Itagüí, a vivir a Santa Mónica, que queda más en la Comuna 12, ¿cierto? Más al occidente de la ciudad, y cambio de amigos, de amigas, de colegio, de paradigma, de crianza, porque, no sé, pasó a un colegio todo de niñas, cuando antes estaba en un colegio mixto, pasó a la crianza de mi padre, que era un hombre muy amoroso, pero muy estricto, eh, y y sí, me cambia la vida completamente. Eso fue en el 2004 y ese año para mí fue un año de tantos cambios. Ese año mi abuela, por ejemplo, se divorcia de mi abuelo Amando. Ese año, lo voy a decir así porque me Sí, siento en sí, sí, confianza, obvio. Aquí ese estamos en año me confianza. viene el periodo por primera vez y Ujú, eso también un cambio hormonal para ujú, mí. Me viene en claro. la casa de mi papá, yo contándole a mi abuela y a mi papá y como extrañando un poco a mi mamá. Ese año muere mi abuelo Bernardo, que es el abuelo, Ujú. creo que por esas épocas muere mi abuelo Bernardo y fue durísimo para mí. Fue un año de muchos cambios, pero creo que el gran cambio de paradigma fue dejar de vivir con mi mamá para vivir con mi papá. ¿Qué parte de toda esa historia que nos cuentas te ha costado más integrar hoy en día, pero reconoces como valiosa? Mm, a ver, yo siento que hubo un gran deseo todo el tiempo de volver a vivir con mi madre, pero mira que con el paso de los años, ya después mi mamá, cuando yo empecé a crecer un poco más, a ser más independiente, pero ya por la edad, ¿cierto? Mi madre me dice, cuando tú quieras, vente a vivir conmigo, y a mí ya me costaba mucho, porque me daba pesar dejar a mi papá. Sí. Y, y la relación con mi papá, en la adolescencia fue muy difícil porque yo era una niña muy rebelde. Mi papá me presenta a mí el punk, Sí. Sí que recuerdo. sí, Bueno, bueno, bueno. a mí me encantaba el reggaetón y recuerdo que un día le dije que me dejara ir a un concierto de Daddy Yankee en el estadio, a mi papá, no, ni riesgos, y él me presenta el metal, a mí el metal como que no me llamó mucho la atención, pero me entrega a mí un LP, un disco de una banda que se llama, bueno, de una película que se llama Rodrigo D, y, y eran un disco con un recopilado de canciones de muchas bandas de punk de acá de la ciudad y me presenta bueno, tenía un lado punk y un lado metal. Y me presenta ese disco y yo entro al punk y entro a la rebeldía, a la adolescencia, a querer comerme el mundo, la ciudad. Pero al mismo tiempo esa rebeldía hace que yo tenga una relación difícil con mi papá. Y creo que un poco lo que más me ha costado integrar o sanar es esa relación difícil que tuve con mi padre durante la adolescencia. Aunque hoy tenemos una relación pues como de mucho amor y de mucha complicidad, creo que de pronto esa es una de las partes como que más me ha costado integrar de la... Ok. Y en ese camino, eh, ¿qué te impulsó
a este mundo creativo del cine? O sea, que dijo, parce, a mí me encanta esto es lo mío. Yo iba a ser bióloga, mi papá es biólogo. Y yo lo tuve a él todo el colegio diciéndole, no, yo voy a ser bióloga como usted. Yo voy a ser bióloga. El mismo camino, o sea, Sí, ya lo tenías claro. Porque yo desde niña jugaba a ser científica, que sí, como con los experimentos y no sé qué. Y entonces todo el colegio, mi papá con la expectativa de que yo iba a ser bióloga como él, me compró un microscopio, no fue pucha, ya, pues Daniela iba a ser bióloga. Cuando yo conocí en el colegio dos amigos o dos, pues, sí, personas cercanas de mi entorno, de ese mundo del punk, que se dedicaban bueno, que estaban estudiando comunicación audiovisual en la Universidad de Antioquia. Y yo en el colegio fui personera. Entonces yo tenía una emisora, hacía las fotos de la revista, estaba muy vinculada a las comunicaciones. A las comunicaciones y así como ya interactuar con la gente. Y yo vi que ellos hacían videos, hacían programas de radio, hacían cortometrajes, tomaban fotos y yo decía, "Ay, a mí eso es lo que me gusta, yo creo que a mí lo que me gusta realmente es eso". Y yo le dije a mi papá y mi papá me decía, ay, pero ¿por qué no mejor como un hobby? Y yo no, pues no creo que vaya a ser un hobby, padre, creo que eso es a lo que me quiero dedicar. Y él muy bonito me compró una cámara que fue mi primera cámara, me acuerdo muy bien, una Nikon D7000, que era una super cámara para comenzar la carrera. Y con esa cámara hice todos los trabajos de la universidad, o sea, me apoyó, aunque no era pues como el camino que él se imaginaba que yo iba a tomar, me apoyó muchísimo. Y al mundo del documental sí llegué gracias a un documental que hice en la carrera de comunicación y lenguajes audiovisuales, que fue la carrera que finalmente elegí. ¿Y cuál fue tu primer proyecto así que tú dices como, voy a hacer este proyecto y va a ser top? El proyecto del que te acabo de hablar, el documental un poco que me abrió los ojos hacia el mundo del documental, fue un documental que hicimos en la universidad que se llama 3 y 5. Era un documental, o es un documental que abordaba la vida de personas que dejaban el campo, que dejaban la ciudad para irse al campo. O sea, que algunos dejaban Medellín para irse a Necoclí y había otra persona de Manizales que se iba a Necoclí. Entonces, Necoclí era el campo, Medellín y Manizales eran pues como la ciudad. Y lo abordábamos a través de los 5 sentidos. Y en ese documental, haciéndolo, tuvimos que viajar a Necoclí y fue para mí una experiencia como sensorial. O sea, yo sentí que yo viví lo que estábamos contando, pasar de la ciudad, filmar la ciudad, el caos, el centro, pero también la belleza de ese caos, la simetría de la ciudad, lo sonoro que puede ser el centro, lo musical también, y pasar a la serenidad del campo, a los colores, los sabores, los olores. O sea, fue una experiencia tan sensorial y tan, sí, como, es como vívida, no sé, que yo dije, como yo quiero dedicarme a hacer esto siempre. Cuando alguna vez dudé de qué quería hacer con mi vida, cuando me estaba graduando, yo decía, no, yo definitivamente, si yo pudiera elegir qué quiero hacer con esta carrera que es comunicación y lenguajes audiovisuales, ¿a qué me quiero dedicar? Me quiero dedicar a hacer documental y a viajar y a conocer otras personas y a escuchar sus historias. Y así llegó al documental. Así llegó al documental gracias a esa peli que me abrió como las puertas a un mundo maravilloso y que me permitió darme la oportunidad de considerarme una mujer creadora. Y
En ese proceso, ¿alguna vez dudaste que tu voz fuera válida en el mundo del cine? Y más como mujer, o sea, porque, bueno, haciendo mención especial, nos vimos el documental de Karol G y no es por hacernos las víctimas las mujeres, pero es real que en estos caminos artísticos, no solamente artísticos, pero es más en los caminos artísticos, es más difícil sacar como tu propia peli, tu ser una cantante como Karol G, es un poquito más difícil para las mujeres. Sí, a mí, por ejemplo, me da una cosa que es con la que yo lucho, todavía lucho con ella, que es el síndrome de la impostora. Sí, O el de sea, moda. El ay, de moda. no. Sí. O sea, yo ya tengo un largometraje. Hace poquito publicó un medio de cine de género, cineastas antioqueñas, y me nombran ahí en la lista y ya tengo una película, la gente me reconoce, he estado en, digamos, en varios laboratorios de cine, enseño cine y aún así, lucho con el síndrome de la La impostora. impostora. No me la creo. Y eso es durísimo para mí porque entonces es como una inseguridad y es como sí, es como que todo el mundo ve lo que tú no puedes ver. Ujú. Y yo he leído y he corroborado que nos pasa mucho más a las mujeres. Alguna vez trabajando para la Universidad de Antioquia en un proyecto en el que yo trabajaba como realizadora audiovisual, yo pasé todo el contrato súper nerviosa de no ser capaz de hacer los videos que tenía que hacer. Y siempre los hacía y me quedaban re bien. Y contrataron un compañero también para que apoyara, porque ya era mucho pues lo que tenía que hacer, entonces contrataron a un compañero y él los hacía con una tranquilidad, y yo decía, esto no Dios, le pasa a no. los hombres, o sea, como Ajá. que, o si les pasa, porque claro, no se puede generalizar, en una clase en la Universidad de Medellín hablábamos del síndrome de la impostora por un documental que estaba haciendo una estudiante y un estudiante levantó la mano y me dijo, profe, a mí también me pasa y soy hombre. Sí, pero se ha demostrado que le pasa más a las mujeres y es por Ujú. un asunto de que hemos tenido las oportunidades, históricamente se nos han presentado tardíamente a las mujeres, o sea, eso de sé lo que quiera ser, sé una Barbie girl, Literal. ha, El ha, lema, el lema. Sí, sí. ha pasado o sea, llegó muy tarde en la historia de la humanidad, o Ujú. sea, nosotras, ese cuento de que podíamos ser lo que queríamos ser, no es tan viejo, o sea, es muy nuevo. Y sigue pasando el tema de los honorarios que son desiguales, sigue pasando que se estrenan más películas hechas por hombres, sigue pasando que en la escena de la música, como Karol Ujú. G, hay más hombres, entonces las mujeres tenemos que luchar un poco más como por que nos vean. Y a mí sí ese tema, yo pues todavía le hago terapia pues a eso del síndrome de la Es impostora. heavy, es heavy. Y ya que nos tiramos un poquito pues al tema de la mujer, ya mencionaste al principio el documental que hiciste Amando a Marta. Me gustaría que nos contaras más de qué trata esto y te quería hacer una pregunta ya cuando nos termines de contar de qué trata. ¿Qué aprendiste de ti misma al hacer este documental? Sí, yo resulta que cuando yo tenía 17 años y había decidido que algún día me iba a dedicar a hacer cine o iba a estar en el mundo del cine, mi abuela Marta, yo ya vivía con ella, ella entra a mi habitación, me entrega un diario y 4 cassettes y me dice, listo, ¿usted quiere hacer una película? Aquí Aquí hay una tiene. película. Y yo vi los cassettes que ya dije, supuse que habían los cassettes porque los cassettes yo los conocía, el diario no lo conocía, el cuaderno no lo conocía y era un cuaderno que tenía como la recopilación
de los momentos de maltrato que mi abuela había vivido durante 39 años por parte de mi abuelo Amando. Y y los cassettes tenían las grabaciones que ella hacía cuando mi abuelo llegaba en la noche en estado de embriaguez a amenazarla. Yo recordaba los cassettes porque yo dormía con ella cerraba la habitación de ella con seguro, yo dormía con ella y, y pues la veía grabar y yo crecí con eso desde muy chiquita, como que no lo cuestioné, pues mi abuela graba, está bien, pero con los años empiezo a entender que era, digamos, que esas habían sido las pruebas que ella utilizó para divorciarse de mi abuelo Amando. Entonces la película narra como esa historia de liberación que mi abuela vive, no solo una, sino dos veces, porque mi abuela, a pesar de que se divorció en el 2004, no hace mucho, de mi abuelo Amando, pues la familia la seguía haciendo compartir con Amando en reuniones Sí, familiares, seguían presionándola para que se tomara fotos con él, como posando de la familia feliz. sí, como una familia pues normal, no hubiera Ajá, pasado nada. sí. Ay, Entonces, es esa historia de liberación. Y para responderte a la otra pregunta, yo que aprendí de ahí, como que yo vengo de un linaje de mujeres fuertes, resilientes, o sea, como que yo reconocí mi fuerza, mi fortaleza, una herencia de fuerza y de fortaleza que viene de mi abuela Marta, de mi madre, que aunque mi abuela Marta es mi abuela paterna, pero mi madre, por ejemplo, ayudó a mi abuela Marta. Mi mamá trabajaba en una comisaría de familia y mi mamá como que alentaba mucho a mi abuela a denunciarlo, como que cada que se lo encontraba decía que hubo, ya lo denunció, denúncielo, denúncielo, denúncielo. Y entendí que vengo de una familia como muy sorora, de mujeres muy sororas, que, y que yo hago parte de esa fuerza, ¿cierto? sí. Otro momento que a mí me ha hecho sentir esa fuerza ha sido tener a mi hija Juanita. O sea, son hitos de mi vida que me dicen, no, es que vos sos una mujer fuerte. Y amando a Marta y amando a Marta, que fue como Claro, parir una sí. película y parir de verdad a una persona que es mi hija Juanita, son dos hitos de mi vida que me han hecho entender que es, que es eso, que soy una persona fuerte y resiliente. Yo acá de lo que estabas contando, no sé, a mí me suena como a Marta, como cerrar ese patrón, ¿cierto? Porque no sé si has escuchado de las constelaciones familiares, pues a mí me parece eso súper importante que uno carga con muchas cosas de los ancestros, nuestros antepasados, y uno es como, wow, o sea, uno copia cosas que uno dice, ay, yo estoy, o sea, este es mi espejo y lo estoy repitiendo. Obviamente sin juzgar esos espejos, pero sin repetirlos. Entonces, yo como que cuando tú estabas contando, yo dije, ella literalmente cerró ese ciclo, porque tenías 17 años, puede ser que otra Daniela dijo, no, pues muy bacano, sí, muy triste tu historia, abuela, pero yo no voy a hacer esto. Y también porque muchas personas en este mundo no quieren mostrarse con, o sea, en un mundo tan personal, o sea, mostrar mi familia, algo muy delicado que pasó en mi familia. Entonces me parece eso muy teso, ya ponerlo en un documental que lo ha visto muchas personas, que ha estado nominado, y es como, wow. Sí, estoy pues completamente segura que es como cerrar un ciclo, romper una cadena de maltrato generacional, así lo decía Ujú. mi abuela. Mi abuela al inicio de la película me dice, es hoy o nunca que usted tiene que romper la cadena de maltrato a la que todas las mujeres de la familia hemos sido sometidas.
Y no solo las mujeres, mi padre, por ejemplo, también sufrió mucha violencia por parte de mi abuelo. Pues sí, fue un hombre que tuvo que soportar mucho dolor y, y sí, la película fue como darle un cierre a esa historia y empezar a escribir una nueva sobre eso, o sea, es lo que hablábamos ahorita, relacionado con el nombre de este podcast, es como, sí, la cicatriz está ahí, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer con ella, ¿cierto? En este caso es cubrirla con oro, en el caso de Amando a Marta es construir sobre eso, o sea, no podemos tal vez ignorarla, no, porque ignorarla sería repetir el patrón, sino que tal vez podemos verla, sanarla y cerrar esa cadena que tanto daño le hizo a la familia. Y pues yo te quería preguntar, Dani, mencionaste que ya eres mamá. Obviamente, la manera de hacer esos documentales ha cambiado mucho, pues la manera en que los haces, ¿cierto? Ha marcado un antes y un después, y recuerdo que tú nos decías también en clases. ¿De qué manera ha cambiado? O sea, ¿tu enfoque ya va como más o menos el enfoque de Amando a Marta o quieres algo como más maternal? O sea, ¿cómo ha cambiado? Yo, cuando estuve en la licencia de maternidad, mi mundo, mi universo, el consumo en redes, en libros, en todo lo que me rodeaba, se volcó a la maternidad. O sea, yo hice una pausa en el mundo de Daniela, de otros temas, y se volcó a formarme para recibir a Juanita con todas las herramientas que tuviera para ser mamá, porque yo cuando decidí ser mamá no sabía, no tenía ni idea de nada, porque yo no tengo hermanos ni hermanas, tengo 3 primitos, uno está lejos en otro país y 2 son de mi edad, así que no tenía como experiencia con bebés, es decir, no, desde lo más mínimo cargar, cambiar un pañal, nada, nada. Nada. Entonces, todo mi universo se volcó en formarme y en aprender mucho, pues, para recibir a Juanita. Y en esa medida se me ocurrieron muchas ideas de contenidos que les puede gustar a las mamás. Porque las mamás tienen mucho tiempo muerto, por ejemplo, cuando están amamantando a sus hijos o a sus hijas. O sea, un podcast, Claro. por ejemplo, Perfecto, maravilloso, perfecto. maravilloso, porque no vas a despertar a tu bebé, lo puedes tener en los audífonos y puedes estar amamantando a tu bebé o haciéndolo dormir, ¿cierto? Vi también muchas series, dije, ve, qué bueno una plataforma, no sé qué, ta, ta, ta. Eso se ha reducido un poco porque yo ya cuando salí de la licencia de maternidad, ¡pum!, volví otra vez al mundo real, empecé a dar clase acá en EAFIT, ¿cierto? Como que Ujú. dije, bueno, ya, y se acabó esa gran pausa. Eh, y entendí que tenía otras ideas. Yo tengo, por ejemplo, entre manos un proyecto, quiero hacer un proyecto sobre arrullos, que alguna Ujú. vez les conté en Sí. clase, sobre el poder del arrullo, de la voz de la mamá para calmar a los bebés. Es que es una cosa mágica. Yo cuando tuve a Juanita, eh, ella lloraba mucho de hambre, eh, y pues en el hospital, y como uno apenas está aprendiendo como a darle la teta, no, es una impotencia muy grande, lo que la calmaba era que yo le cantara y yo Qué le lindo. tarareaba Sí. simplemente la voz de la mamá. Entonces para mí esas cosas como tan simples pero tan bonitas, yo sí siento que la maternidad me trajo como nuevos temas, pero también con la conciencia de que tengo menos tiempo. Entonces tengo que ser muy selectiva
con las cosas que quiero hacer. ¿Y cómo equilibras como ese tiempo de ser, bueno, a veces profe, creadora, mamá, mujer, Estoy aprendiendo. pareja? Porque es un tema muy duro y tomo pues a colación la entrevista con mi mamá, que la tuve acá presente, porque a ver, uno ya como hijo, pues mi mamá es mi mejor amiga, he tenido pues la oportunidad de tener esa confianza con ella y no verla pues solamente como una, pues mi mamá, una fuente de autoridad que amo y respeto, sino también como verla mi mejor amiga, mi parcera, ¿cierto? Y yo le digo, uy, no, es que ser mamá es muy duro. Y también veo a las esposas de mis primos y a mis primas y yo digo, no, es un tema, o sea, comprender pues a su pareja, a su hija, a la otra persona, a su hermano, o sea, y que ellas al final digan, ¿y a mí quién me comprende? Uy, no, a mí me parece eso es un tema muy complejo y ser mamá es algo muy maravilloso, no lo voy a negar, pero es un proceso durísimo y Sí. más como en lo que tú decías, en ese tiempo de que uno se lo dedica a una persona y dónde queda Daniela, dónde queda Luz Dari. Mira que, por ejemplo, he leído pues a muchas psicólogas decir que las mamás viven un proceso de pérdida de la identidad, Sí. sobre todo en el posparto, el puerperio pues como de la mujer que dura 2 años, eh, uno se siente perdida. A mí me pasó algo y es que yo salí de la licencia de maternidad directa a dar clase acá en EAFIT y yo llegué con una fuerza, un poder, unas ganas de comerme al mundo, Sí. como plan. Y de repente llegó diciembre y esa fuerza Fue bajando lentamente. y yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está mi fuerza? Y empecé a sentir esa pérdida de la identidad y empecé a ver, por ejemplo, que mi bebé cada día dependía mucho más de mí. O sea, antes yo pues podía dormir a mi bebé, los bebés al principio duermen mucho, se queda dormida y yo trabajaba al lado. No, ahora es la bebé todo el día quiere jugar, todo el día hay que la comida, que el almuerzo, Sí. que el refrigerio, que ya come, o sea, todos los días depende mucho más y entendí que no podía con todo. O sea, porque yo el año pasado también en ese creerme súper poderosa, constituí una empresa que se llama Hilandera Cine y yo quería ser mamá, ser empresaria, ser profesora, ser esposa, ser amiga, hija, o sea, quería de ser todo. de todo y el mundo me dijo este año a través de mi salud, me dijo, pare, o sea, basta, como no puedes ser todo, tienes que elegir y en este momento la vida, Dios, el universo me dijo, elígete a ti y a tu hija y a tu pareja por este semestre y en el segundo semestre del año miraremos qué pasa, pero yo en ese momento me considero como en una pequeña pausa de toda esa euforia y de todo ese motor que tenía y estoy aprendiendo lo que tú decías, aprender a equilibrar entre ser mamá, ser cineasta, ser empresaria, ser pareja, es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo. Al principio muy difícil de entender, claro, al principio. Ahí sale el síndrome de la impostora, como que, ay, no puedo. ¿Por qué Sí. no puedo? Si soy capaz, ay, no, es que no soy tan buena. Sí, Y total. más como una mamá, porque, por ejemplo, mi mamá me decía, es que yo quiero ser un ejemplo para ustedes. Y uno es como que, no estoy siendo buen ejemplo para mi hija, ¿qué estoy haciendo? Entonces uno empieza, o sea, no solamente como creadora de cine, como Daniela, sino también como mamá. Sí. No es como dice parce. Sí, sí, es que, y entender que ya para siempre vas a tener otra persona que te está viendo Sí. y que tú eres el ejemplo de esa persona. O sea, esa persona está viendo tú qué haces todo el tiempo, te imita, Juanita ya me imita. Yo Ay, no, qué belleza. digo agua y ella ya dice agua. Entonces es como que, o doy besos y ella ya tira besos también, no sé, como que
ser mamá es todo un voltaje. Afortunadamente fue algo que yo decidí, pues fue algo que en Sí, pareja decidimos como vamos a ser papás, porque si yo no hubiera decidido esto, claro, sería sería... totalmente Sí, diferente el proceso con la bebé. sí, sí, sí. Bueno, nosotros acá en el podcast tenemos una sección de Kintsugi, ¿cierto? Que nosotros creemos que entre esas grietas que nos acompañan y lucirlas nos hacen ser y vernos más valiosos y valorar más como esa persona que somos. Entonces, en todo este camino, en todas estas facetas que tienes como madre, como profe, como amiga, como pareja, como hija, todas las facetas, ¿cuál ha sido la grieta más difícil que o sea, que te ha costado sanar en todo este proceso? Bueno, yo creo que tengo varias que han afectado. Tú decías que este no es un podcast de salud mental. Discúlpame. No, no, acá se habla Sí, de todo. Acá se habla de todo. sí, pero yo creo que eh, yo viví un episodio muy traumático en el pasado y que de hecho de eso se trata mi siguiente película, El tiempo y los abrazos. Un episodio que yo crecí tratando de convencerme que había sido una pesadilla. Y luego cuando yo cumplí, como cuando llegué a ese nuevo colegio donde entré cuando me fui a vivir con mi papá, una amiguita me dijo algo que me hizo cambiar de opinión con relación a ese supuesto sueño. Ujú. Me dijo, ay, eh, todos los sueños, todos los recuerdos, casi todos los recuerdos de infancia dicen que son sueños, ¿cierto? Como Sí, casi todos los recuerdos de infancia fueron sueños. Entonces yo dije como, ¡ah! ¿Cómo así? ajá, sí. Eh, yo entonces no soñé eso, tal vez sí lo viví. Y con el paso de los años yo me quedé con esa duda, con esa duda, con esa duda. Y con el paso de los años, cuando yo ya estaba grande y ya vivía con mi mamá, porque yo a los 21 años regreso a vivir con mi mamá, ya estaba grande, ya incluso me iba a dejar de vivir con ella, me encontré un cassette que decía El tiempo de los abrazos y una lista de 15 canciones. Y esas canciones las había grabado mi papá para mí. eh, y cuando yo encuentro ese cassette, yo nunca lo había visto. Dije, ve, yo nunca había visto este regalo que él había hecho para mí, ni siquiera había escuchado el cassette. Volví a ese recuerdo, volví a mi infancia también rodeada de mis padres, de tanto amor, porque así, digamos, fuera una familia separada, yo pues crecí como rodeada de mucho amor por parte de los dos, ¿cierto? Como viviendo mm, muchas aventuras y mucho disfrute también en esa soledad a veces también pues como muy acompañada de todas maneras Sí. por ellos. Eh, Volví en medio de todo lo bonito a ese evento traumático. Y sanar para mí ese momento ha sido un proceso Larguísimo. largo, porque es vivir, reconocer primero tardíamente que yo viví ese hecho traumático, ha sido, ha sido reconocer tardíamente el trauma. Entonces vives tardíamente las secuelas del trauma y eso ha sido súper difícil. Creo que ser mamá, tener la pareja que hoy tengo, estar haciendo la película, convertir ese trauma y ese dolor en palabras, verbalizarlo, hablarlo contigo porque lo Sí. hemos conversado. Eh, Ha sido mi manera de sanar esa heridita y de aplicarle un poco de oro Ujú. para que sane, ¿cierto? Aunque aún todavía me cueste Claro. verbalizarla. Por ejemplo, yo sé que obviamente no lo voy a decir acá, tú y yo compartimos eso en común. Y, por ejemplo, para mí, parte, porque yo pienso hacer como un episodio
de mí, porque más adelante lo voy a contar. Kintsugi en mi vida partió desde ese momento, ¿cierto? Porque es como volver a ese niño interior que estuvo o está muy lastimado y que uno cuando empezó a crecer lo lastimó y lo lastimó y lo volvió una nada. Y volver como a eso que pasó en el pasado, a recrear esos hechos, es muy, muy doloroso. Perdonarse a uno mismo, porque saber que uno no fue el culpable ahí. Y también, pues, por ejemplo, ese fue mi kintsugi, sigue siendo mi kintsugi, aunque para mí yo ya lo reparé, ¿cierto? Porque ese tema para mí estaba muy, muy quebrado, estaba demasiado quebrado en muchos aspectos y siento que con el oro que decimos nosotras, lo reparé y me reparé a mí misma, porque eso es como lo más importante. Como dices, Dani, es un proceso que demora un montón, decirlo en palabras es demasiado difícil, Sí, porque es como hacerlo consciente, algo que no sí, quieres que sea, o sea, como que no sea real, ¿cierto? ajá, Porque uno dice, parce, no, no quiero, porque a mí, porque me pasó esto, una niña tan pequeña, uno ajá, empieza como a juzgar tanto a ese niño interior que uno dice, para por ajá, un momento, primero, culpa tuya no fue. Entonces uno empieza a sanar y pues a veces volver a que a mí me tocó este año, literalmente yo lo veo como unos hilitos que ya estaban listos y volver a romper esos hilos y volver a abrir como esa herida es demasiado duro, pero es muy lindo porque es como valorar esas grietas, decir, yo no me siento como avergonzada de eso de que me pasó. Antes siento que mis grietas es lo que me ha transformado en la persona que soy ahora. Y yo siento que por eso, bueno, acá como el mega paréntesis, hice Kintsugi porque para mí es valioso que las personas resalten todas esas cosas que a veces escondemos, como que, ay, no, es que a mí me pasó esto en el pasado y yo quiero ser como, me quiero poner una máscara y quiero pretender ser otra persona que no soy para que las personas me capten diferente. Y yo digo que lo más valioso es ser uno mismo sí. y mostrarnos tal cual somos en cualquier parte, decir, parce, sí, a mí me pasó esto, soy así, tengo estas fallas, pero esa soy yo. Mm. Y también ser conscientes de que somos humanos, tampoco somos que, ay, no es que tenemos que ser perfectos, no. Entonces, en este mega paréntesis, quería decirle eso a Dani porque las dos estamos muy conectadas con ese tema y sé que no es fácil, sé que Sí, es un proceso muy duro, sí, pero que no es imposible sanarlo. total, y que a mí me parece que no es casualidad que yo esté aquí hablando contigo de eso, o sea, Sí. como, y que yo encontrarte, yo te lo dije el semestre pasado, yo decía, Sari, o sea, como que valoro esa fuerza, esa fortaleza, quiero tener esa fuerza y esa fortaleza de nombrarlo como lo nombras, de hablarlo como lo hablas, de decir de pararte sobre la tierra y decir, a ver, es que aquí estoy y lo voy a enfrentar para sanarlo. Y para mí no es casualidad, de verdad, que yo esté aquí incluso en tu podcast hablando sobre esto. Siento que también hace parte del proceso, no solo de hacer el tiempo, los abrazos, sino de sanar y de nombrarlo, de aprender a transitarlo, de aprender de perderle el miedo, de verlo a los ojos y decir, bueno, pasó lo que me pasó, pero aquí estoy, valgo, soy fuerte, valiente. Entonces, siento que no es casualidad. No, y a mí me parece muy bello porque yo sé que es un proceso muy, muy heavy y que una vez se tira muy duro que dice, parce, pero ¿por qué no soy capaz de poder sanar esto? Pero a mí me parece que ha sido muy berraca y no lo digo solamente pues por el hecho de que lo estemos hablando hoy acá, sino que el hecho de abrir esa grieta, ser como la oveja negra de la familia, por decirlo así, decir, no, yo voy a sacar un documental
leí estas cartas de mi abuela, me rompió el corazón impresionante porque me imagino que debió ser un proceso muy duro y decir, yo voy a romper ese círculo y voy a que todos sanemos, esta nueva generación sanemos. Y me imagino que tú con tu abuela eres súper especial porque yo me vi pues el documental y me pareció muy lindo, me sacó lágrimas y me parece algo muy bonito y estás empezando, ¿me entiendes? Como que empezaste a sanar como de esa parte y ya te estás empezando a sanar a ti mismo. Entonces me parece que es algo muy lindo que te sientas muy orgullosa de esos mini pasitos de bebé, porque esos son los que más importan. Sí. ¿Entiendes? Entonces me parece algo muy lindo y te lo quería decir porque yo digo, wow, yo no hubiera sido capaz porque, por ejemplo, la Sara de ahora no sé si sería capaz de que mi abuela me contara esas cosas y yo como que pausada porque pues literalmente es algo muy pesado de escuchar como nieta. Entonces me parece que has ido sanando las grietas de muchas generaciones y de ti misma. Entonces ha Gracias, sido muy Dani. lindo. Y ya que el cine ha sido como muy fundamental en tu vida, ¿cómo ha sido ese proceso de sanación emocional y ancestral con el tema del cine? Porque vamos a sacar el tiempo de los abrazos, que va a ser ya la sanación, pero la sanación de la niña Daniela. Yo creo que para mí el cine, y yo creo que por eso lo elegí, porque es una herramienta para narrar lo más profundo que uno tiene como autor y como autora. Como que es donde uno deja todas sus entrañas, todas sus vísceras literalmente cuando hace, cuando uno crea, sobre todo en documental, creo que es una manera muy plástica de dejar todo lo que uno siente, de expresar como dolor, alegría, libertad, fuerza. Decía Patricio Guzmán, que es una frase que algunos consideran quemada, pero que a mí me parece que es una frase muy importante porque es muy cierta, y es que un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico. Y es cierto, porque Ujú. el documental, no estoy queriendo decir acá que el documental es el gran salvador, pues como de la historia Mm. de Colombia, pues, pero sí es el gran testigo de la historia de los países, ¿cierto? Y es el testigo, casi toda la gente que hace documentales es gente muy rebelde e irreverente, ¿cierto? Como que es gente desobediente, que le gusta cuestionar, que viene no a complacer a la autoridad, sino como a contar la versión no oficial, y para mí es eso. Con el tiempo de los abrazos, yo quiero, como tú dices, sanar esa niña, reconstruir como esa memoria personal. A mí me encanta el cine autorreferencial. Yo, digamos, por ejemplo, del cine argentino, del cine documental argentino, admiro mucho ese cine autorreferencial, de documentalistas como por ejemplo hay una que se llama Agustina Comedy, en Chile Liz Orozco, en Argentina María Silvia Esteve, son mujeres que se atreven a narrar ese dolor personal, eh, en películas que dejan todo, o sea, y que se expone, y que cuando uno hace una película, si uno está dispuesto a exponer la vida de otras personas, es porque está dispuesto a exponerse tanto a sí mismo, Claro. ¿cierto? Es como en tu podcast, tú dices, yo voy a tener un Sí. capítulo que es sobre mí, y claro, es porque si tú estás dispuesto a proponerle a los demás y a las demás que abran su corazón de esta manera, es porque tú también estás dispuesta a hacerlo, Ujú. ¿cierto? Y yo pienso que pasa lo mismo en el documental. Uno tiene que estar dispuesto a abrir su corazón porque si no, no vas a lograr que otra persona abra su corazón Total. contigo. Y eso me parece pues lo más valioso y eso creo que es lo que está conectando últimamente a las personas en redes sociales porque ya es más valioso que tú te muestres como eres que mostrar algo perfecto como que antes uno decía, ay no, es que la vida de esta mujer es
perfecta y ya literalmente lo que están haciendo los influencers, las personas pues con podcast, es como, hey, no, yo también soy un ser humano. Karol G mostró que, Ajá. hey, yo soy un artista, sí, pero yo también soy como vos, yo también pues soy muy autocrítica. Me pongo triste, no me salen las cosas como son, dudo de mi Ajá. físico, es Soy como, estricta. exacto, es como Me decir, somos enojo. humanos, Cuando sí. ella cuestiona a los camarógrafos, por ejemplo, que no lo están haciendo bien, yo decía como, ay Dios. Yo toda Como que por preocupada. Dios. Sí, entonces me parece que es súper chévere y también si tú das ese paso de mostrarte, porque a veces ser vulnerables frente a la cámara o frente a un grupo de personas que uno no sabe a cuánto va a llegar como ese video, es muy difícil porque uno piensa como que me van a juzgar o van a tomar esas debilidades para hacerme como recalcar muchas cosas que hice en un pasado, en el presente. Entonces uno es como que, uy, tiene que estar, o sea, empezar a prepararse para esas cosas, como por ejemplo en el podcast, como hablábamos antes de empezar, yo no soy la que más se expone en redes sociales y este proyecto para mí es como salir de esa zona de confort y aprender a vivir en la incomodidad y saber de que yo hago este proyecto es porque a Sara le gusta y porque me estoy mostrando en cada episodio, he mostrado parte de mi esencia, de cómo soy. Obviamente más adelante vamos a tener video, pero eso es como lo más valioso. Y te quería preguntar, parte pues de la analogía que hacemos acá con el kintsugi, es la historia de Colombia. Sabemos que nuestro país tiene una historia muy dura, muy pesada, pero que muchas personas como tú han sabido reparar esas grietas y volver a reescribir su futuro, su presente pues. Y quería saber, por ejemplo, tus historias, estos documentales, cómo le podrían llegar a muchos cineastas que hoy en día, colombianos, porque sabemos que, por ejemplo, esto lo hablábamos en la Semana de la Comunicación, acá las personas solamente van a ver, ay no, ¿qué reconoces de cine en Colombia? El paseo, Ajá. literalmente. Y realmente acá en Colombia hay unos cineastas, wow, Sí. top. Y me permití como conocer más de ese mundo y fui con mis papás el año pasado al Festival de Cine Santa Fe de Antioquia. Ay, qué Conocí a bien. Yuri Vargas, fue Ah, en un sí. taller de cine con ella y uno es como que, wow, uno se permite de ser más consciente de lo que pasa en Colombia con el tema del cine, de que no es tan apoyado. Muchas Ajá. personas como que prefieren apoyar el cine pues americano y no me excluyo pues de ese tema porque he sido esas personas, pero cómo decirle a las personas de Colombia de que tenemos que apoyar más lo nuestro, que nos tenemos que creer ese cuento Sí. de que somos buenos también en el tema del cine, que acá hay mucho potencial. Sí, yo siento que la gente, y es triste porque la gente no está yendo a cine, ya ni siquiera a ver películas americanas, la Ujú. gente no está Ya yendo a tienen cine, Netflix. ya las plataformas están Total. tomando definitivamente como que las salas, ya el cine la gente lo consume en la casa y es muy triste porque aquí en Colombia el cine que se hace en Colombia depende de que la gente vaya a cine, porque una Ujú. parte de la boleta, una parte de lo que la gente paga en la boleta va a los estímulos y a los fondos económicos que son con los que hacemos cine en Colombia los cineastas, ¿cierto? Eh, yo creo que es momento de replantear como una solución estructural para eso, de decirle a la gente, de concientizar a la gente sobre la importancia de consumir el cine que hacemos, ¿cierto? Como de que hay que ver otras narrativas. Yo siento que tal vez hace falta un poco de formación de públicos también, ¿cierto? Como
Aunque eso es como una cosa histórica, pues siento como que la gente no va a cine, no va a ver cine colombiano hace muchos años, y es una lucha de hace muchos años, y si ya no están yendo siquiera a ver cine de ninguna clase, pues si ya se están quedando en casa viendo el cine en casa, yo siento que es como la hora de cambiar el paradigma. Por ejemplo, una solución sería empezar a cobrar a las plataformas digitales, a esas plataformas de streaming, Netflix, HBO, Movie, Amazon, a cobrarles esa cuota que se le cobra, a sacar esa cuota que se cobra de las taquillas. Para que de ahí se empiece a hacer cine colombiano, ¿cierto? Y a que las distribuidoras como Cine Colombia, como Cinemark, bueno, como esas grandes distribuidoras de, de cine, pues incluyan más películas colombianas. ¿Cierto? Como por ejemplo, ya las salas de cine independiente lo hacen, el MAM, el Colombo, otra parte con fama, ¿cierto? Pero sí decirle a esas salas de cine, a esos distribuidores de cine comerciales que tienen como una gran acogida mucho más grande, pues que se incluya más el cine colombiano, o sea, como que, y que la gente también crea un poco más en el cine que se hace en Colombia, porque es que no llega, las películas colombianas que llegan a las salas de cine, no son, es un porcentaje muy mínimo de todo el cine que se hace en Colombia. Sí, y me parece súper importante lo que dices tú, porque muchas veces se hace cine resaltando lo malo de nuestro país. Ajá, Y eso sí lo reconocen. ajá. Entonces es como una invitación para decirle a todas las personas de Colombia que las personas que hagan cine, que se enfoquen también de sacar lo bueno del país, no solamente lo malo, que siempre nos reconocen por Pablo Escobar, el cartel de los sapos, muy Ajá, famosa. Entonces es como un llamado de que también vean cine, pero que hagan cine resaltando de cómo país tenemos muchas cosas positivas. ajá. Y ya para cerrar, me gustaría, Dani, si tu historia fuera una película, ¿qué título le pondrías hoy? Bueno, yo Wow. creo que el tiempo de los abrazos. El tiempo para mí y es el nombre de mi siguiente película y yo creo que es el nombre que más me representa en este momento porque es el nombre que simboliza lo que pasa a la hora de transitar por tantas emociones, después de haber vivido lo que viví en mi infancia y después de sanar y de aprender a sanarlo, rodeada de familia, de amigas. Eh, y es eso, como un gran abrazo a la vida, es ese gran abrazo que recibo de mi familia, de mis amigas, de mi pareja, es el tiempo de rodearse y de apoyarse. Yo entendí este semestre, en esta gran pausa que estoy viviendo, en este gran paréntesis que estoy viviendo, que no estoy sola, estoy rodeada de un gran abrazo familiar y siento que esa película que espero no me demore tanto como me demoré haciendo a Ay, Marta, amando a sí. Marta, no sé, vamos a ver. Pero es una película que simboliza como lo que yo he vivido, que es un gran abrazo de amor y de solidaridad por parte de amigos, de amigas, de familia, de estudiantes. Sí. No, muchísimas gracias, Dani. Realmente ese podcast fue muy lindo. Casi me pongo a llorar en una parte, Gracias, Sari, no. porque realmente te admiro un montón. Como te lo dije el año pasado, literalmente somos un espejo una para la otra. Sí, Sabes que te quiero mucho. sí. Espero con ansias el tiempo de los abrazos. Gracias por tomar de tu tiempo y creer en este proyecto, porque como le digo a todas las personas que están acá, si me dieron la oportunidad de entrevistarlos es porque también creen en Kintsugi Podcast.
Y no, en serio, muchas gracias. Gracias a ti, Sari. Yo también te quiero mucho, te admiro mucho. Me encanta el nombre Kintsugi. O sea, como que siento que es simbólico, hermoso, siento que representa a todas las personas que somos invitadas, porque yo siento que todos en la vida y todas en la vida hemos vivido un episodio en el que tenemos que hacer Kintsugi, así que de verdad, muchísimas gracias, súper honrada de estar acá, maravilloso, te felicito y Gracias. nada, por aquí siempre súper dispuesta para lo que necesites. Muchas gracias, Dani.